Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión. Y les habíamos señalado, también queríamos conversar sobre el tema de los derechos humanos y lo que ha ocurrido con el caso de los jóvenes quemados, este episodio dramático que se vivió en nuestro país en el año 86, con la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y las graves quemaduras de Carmen Gloria Quintana. Iván, el tema de los derechos humanos nos persigue cada cierto tiempo, vuelve a la opinión pública y cada vez con más fuerza y con una presión mayor, en este caso ya incluso, ¿cierto?, se está pidiendo que se degrade a los militares involucrados en violaciones de derechos humanos y otra serie de cosas, digamos, que hace algunos años parecían impensables. ¿Qué te parece a ti lo que ha ocurrido con este caso? Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención y mucho, por ejemplo, fueron la intervención en Tolerancia Cero de Villegas, donde en relación al tema de derechos humanos, o los temas de derechos humanos, ya descaradamente faltó a la verdad. Por estas cosas de la vida, yo de niño me tocó estar mucho en ambas Alemanias en la década del 70 y 80. Y en ese periodo, bueno, y en otras partes de Europa, y en ese periodo, a diferencia de lo que él señaló, a nivel de los textos escolares, a nivel de la opinión pública, de la cultura democrática, se tenía muy claro que había que dejar atrás y que había que haber una toma de conciencia democrática profunda sobre lo que había sido el nefasto periodo del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. La violación sistemática de derechos humanos en ese periodo ya estaba muy presente en la década del 70, 60, 80 en Alemania. Entonces, desde ese punto de vista, creo que como sociedad, la transición en los últimos 25 años ha habido un proceso deliberado de amnesia. Es fundamental para la salud democrática encarar derechamente en una perspectiva casi de psicoanálisis lo que significaron los horrores de la dictadura y entender como aprendizaje y para reconciliación sentar las bases de una democracia que coloque como premisa fundamental el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hugo, bueno, tú conoces bien este tema y no sé qué te parece lo que ha ocurrido ahora y lo que nos falta, porque este tema de cuando uno, ¿cierto?, se entera que un teniente o que un capitán, ¿cierto?, llegó a ser coronel después de haber participado de un hecho como este, uno dice, bueno, ¿qué pasó con el ejército? Porque ellos sabían lo que había ocurrido y seguían, ¿cierto?, promoviendo a estas personas. Entonces la gente dice, no ha pasado mucho al interior, parece, de estas instituciones para que esto haya ocurrido. Mire, yo creo que lo que queda claro es que estos llamados pactos de silencio, yo creo que para ser bien honesto y directo, yo creo que la clase política negaba su existencia. Yo creo que no solo ellos creían que era un invento prácticamente de las organizaciones de derechos humanos, de los abogados de derechos humanos que hablaban de estos pactos de silencio, pero en realidad estos pactos no existían. Ellos en realidad siempre creyeron que ya los tribunales habían investigado, que la verdad se estaba sabiendo. Entonces cuando uno hablaba de estos pactos de silencio, incluso cuando lo hablaba Frey hijo, y hablaba sobre los pactos de silencio en relación a la muerte de su padre. Cuando él acusaba al ejército que ellos tenían información que tenían que entregar y no entregaban, y no obstante estaban las pruebas, pero ahí sobre la mesa de cómo se protegió a varios violadores de derechos humanos que se les sacó del país, a Berrío, a Herrera Jiménez, al Guatón Romo, que lo sacó el mismo ejército lo sacó del país para evitar que la justicia los detuviera y los interrogara. Entonces, esos pactos de silencio yo creo que eran minimizados por la clase política. Pero ahora yo creo que le estalló una bomba en la cara. Y se dan cuenta que esos pactos de silencio eran una realidad. Y una realidad tan dura como que dos personas que supuestamente habían pateado una bomba Molotov y con la bomba se habían quemado, ahora se dan cuenta de que en realidad un valiente soldado pescó el bidón de benzina, chorreó en sus cabezas de los dos y empezó a jugar con un encendedor hasta que los quemó a los dos. Entonces, esa es una realidad. Y después todos estaban coludidos para guardar silencio. Llegaron a su regimiento, en su regimiento se informaron de lo que había pasado. La verdad se supo al interior y decidieron que esta información había que guardarla y no develarla. Entonces yo creo que si esto pasa, mira, el caso del expresidente Frey, Ruiz Tagle, Montalva, yo creo que es un caso trágico, porque es el primer presidente de la República que aparece siendo asesinado.
Yo creo que ahí merecemos la información. En todos los casos, por supuesto, igual se presentó la información. Pero yo creo que estos pactos de silencio nos hacen mal, porque al final del día lo único que hacemos es prolongar una agonía. ¿Por qué no se dice qué pasó con quién fue el agente de la DINA o la CNI en ese tiempo que fue a aplicarle, no sé, una sustancia tóxica al expresidente Frei Montalva? ¿Quién fue? ¿Para qué lo seguimos resguardando, cuidando? Hasta el día de hoy no sabemos quién mató a Víctor Jara. Víctor Jara le dieron 40 balazos. Lo estuvieron torturando varios días. Y hasta el día de hoy no sabemos, por el pacto de silencio, quiénes fueron los oficiales que lo hicieron. Entonces, estos pactos de silencio lo que hacen es evitar que la justicia opere como corresponde, y el interior del ejército, el ejército sabe lo que ocurrió, sabe. Y ellos están ocultando la verdad. Y yo creo que lo único que están haciendo es alargar una agonía y alargar que se sepa la verdad y que en los casos que haya hacer justicia, se haga justicia. Yo creo que aquí lo que merecemos para ir superando, porque todos queremos superar, ¿verdad? Si acá tampoco nadie quiere vivir permanentemente como alguien odioso, como que... porque yo he sido un abogado de derechos humanos permanentemente. Me siento hasta el día de hoy. Soy abogado y siento que soy un abogado de derechos humanos. Pero nadie quiere vivir con esto permanentemente. Si yo no quiero ser una persona que anda persiguiendo a todos porque efectivamente violaron derechos humanos. Yo creo que esta cosa una vez por todas termine. Pero ¿cómo va a terminar si se siguen resguardando entre ellos mismos y la verdad no llega nunca y por supuesto no puede haber justicia? Yo creo que acá es necesario de una vez por todas de que si queremos esto de querer dar la vuelta a la página y mirar hacia adelante, se hace con verdad y justicia. Eso es la visión mía. Alfredo. Bueno, han pasado 25 años de que llegamos a la democracia y uno cuando analiza las instituciones como por ejemplo la Fuerza Armada y el Ejército específicamente, que fue el puntal del gobierno entre el 73 y el 90, uno ve que hoy día el Ejército sigue siendo el mismo ejército de siempre. ¿Ah? Yo reivindico acá a los valientes soldados porque los valientes soldados son los que nos defendieron en la guerra al Pacífico y son los que hoy día están dispuestos a ir al combate para que cuando la patria los necesite. Otra cosa son las atrocidades que pudieron haber pasado años atrás. Y en eso hoy día, si hay desde el punto de vista jurídico con el ministro Carroza, nuevos antecedentes, bueno, hay que analizarlos y hay que verlos y hay que llegar a la verdad lo antes posible. Claro, en todas partes del mundo han existido procesos, tú mencionaste lo que fue el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, y que ellos han dado un vuelco a la historia y hoy día los alemanes que estaban en un lado con los otros alemanes se han vuelto a reencontrar y los pueblos, etc. Bueno, acá a lo mejor yo creo que esto tampoco nos da para más porque ya llevamos 40 y tantos años del 73, del 11 de septiembre del 73, y todos los años siguen viviéndose situaciones que han tensionado al país como país han pasado ya 2 generaciones completas. Entonces, ojalá que estas cosas se develaran a futuro lo más rápidamente posible, pero separemos, por favor, lo que son las instituciones permanentes con el rol que hayan tenido en algún minuto, un rol político, un rol a lo mejor que tuvo atrocidades muy grandes, pero que son puntuales de personas. Yo conozco yo me atrevería a decir hoy día casi el 100% de la gente de las Fuerzas Armadas es gente que quiere bien para el país y que cuando ve estos casos también hace su mea culpa. ¿Estas instituciones, Iván, han hecho todo lo que había que hacer o sientes tú que falta todavía? En especial el Ejército. Bueno, a mí me parece muy bien lo que fue el esfuerzo de la Comisión Reti, Valech, y en la medida que las instituciones armadas hayan colaborado, por supuesto que cumplen con el deber que deben cumplir en toda sociedad democrática. Sin embargo, no tengo razones para dudar de lo que organismos de derechos humanos, institutos de derechos humanos insisten en la necesidad de recabar y contar con más información y mayor colaboración en estos días por parte de las Fuerzas Armadas, reconociendo su rol indispensable dentro del Estado y la Nación. Pero yo quiero agregar a Iván, es decir, yo no estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alfredo, porque yo creo que aquí las institucionalidades se pueden pervertir. Yo creo que, y eso hay que reconocerlo,
A la guerra del Pacífico, hay que acordarse que el ejército, toda la Fuerza Armada, antes de la guerra del Pacífico, eran 2.000 soldados. Es decir, lo que fueron a la guerra del Pacífico no fueron esos 2.000. Fueron muchos obreros de las Pampas que se enlistaron después para ir a combatir. Es decir, los soldados. Entonces, para poder relativizar un poco la historia. Pero yo digo, a veces las instituciones pueden pervertirse y hay que reconocer que pueden pervertirse. Y que hay que que una doctrina determinada los puede llevar a cometer estas atrocidades como institución. Si acá en realidad fueron las Fuerzas Armadas las que se pervirtieron en su rol. Ellos tienen un rol de garante de la integridad del territorio. Y ellos se tomaron el poder del Estado. Ellos no estaban para tomarse el poder del Estado. Acá las Fuerzas Armadas pervirtieron su rol. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer ahora, Hugo? No, el rol que tienen que... Hoy día hay serios problemas con la institucionalidad. ¿Cómo esa institucionalidad que se pervirtió en sus roles, en su misión, hoy día vuelve a estar dentro de un contexto de Estado democrático? Y yo creo que uno de los errores de la transición democrática es que, para efecto de asegurar la gobernabilidad, no toquemos a las Fuerzas Armadas. Y eso señalado que se llegó a un consenso incluso con algunos casos emblemáticos y el resto, digamos... Eso fue cierto. Eso fue así. Eso fue así, pues, y fue así, y está demostrado la cronología de los tiempos. Hubo 10 años, desde el 90 hasta el 2000, en que no hubo justicia. El único caso paradigmático que hubo fue en el caso de Letelier. Y todos los demás tapados. Y fue justamente nuestra insistencia majadera, permanente, era que tenía que haber verdad y justicia. Pero yo no creo que no hay ningún inconveniente, Alfredo, de que uno reconozca que a veces una institución se pervierte. Claro, porque no podemos reconocer que sea correcto que la Fuerza Armada tomen el poder, cierren el Parlamento y que eso significa que solamente lo hicieron unos cuantos oficiales que se tomaron el poder. No, eso fue una institucionalidad. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo fui oficial de la Fuerza Aérea. Me tocó en los mismos tiempos que Fernández Ditus pasó esto, ir... Porque me mandaron. Yo era un oficial que me mandaban. El año 86. En el año 85, 86, 84, ir a las poblaciones porque había un periodo y me tocó ir a cargo de una patrulla de 30 soldados. Yo era teniente, iba para allá y yo nunca tuve ningún problema. Mi gente se portó extremadamente bien. Nos tiraban piedras, nos insultaban, a veces balazos y todo. Pero hay que entrar en una mente distorsionada y enferma de una persona que ya que tiene una persona prisionera por anga y por manga, quemarlo vivo. Entonces, eso no está en lo que te enseñan en las Fuerzas Armadas. Eso lo hizo una persona, si es que se comprueba que lo hizo una persona en un momento específico, pero no son las Fuerzas Armadas. Pero después lo siguieron promoviendo, eso es lo que uno no entiende. Pero Alfredo, ¿qué hacías tú en una población con una patrulla militar? Bueno, tú no tenías nada que hacer ahí, porque tú, Fuerzas Armadas, tú tienes que estar preocupado de los ataques extranjeros. Está bien, pero ¿qué tiene que estar en una población intimidando a la población? No tienes nada que hacer ahí. Estábamos cuidando el metro del Lovalledor, el paradero 18, en Santiago. Entonces, a los oficiales los mandan a hacer ciertas cosas, los mandan a tomar roles. Pero independientemente de eso, fíjate que el otro día escuchaba por ahí en las cosas que con toda esta reactivación del caso, que parece que se produce una confrontación entre Fernández Ditus y este otro caballero el que dicen que aprendió la cosa. Entonces, yo creo que la gente cuando tiene una misión en su vida... Pero recuerda que se produce después que están quemados, porque él le dice, hay que matarlos, la única solución es matarlos. Y él dice, no, yo soy católico, cristiano, no los mato. Bueno, eso por favor, ahí está la justicia que lo vea. Pero las instituciones, o sea, porque aquí lo que pasa es que la gente que está en el ejército hoy día, en las instituciones armadas, es gente que vive en un país, que está todo, pero es gente incluso que esta cosa fue 40 y tantos años atrás, muchos de ellos ni siquiera existían, pero les cae otra vez todo este peso. ¿Y cuándo vamos a llegar como sociedad a tener una mirada hacia adelante? ¿Cuándo? No, pero lo que pasa es que esta cosa, Alfredo, va a tener solución cuando hablemos con la verdad. Si yo creo que la mentira, el engaño, el tapar, el esconder, es lo mismo con el tema de la corrupción. Sí. Hoy día yo digo, los aportes reservados para la campaña electoral hay que develarlos. Puta, se me dio todo en contra y quedé ahí defendiendo unos pocos. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy pidiendo? Puta, develemos las campañas electorales, ¿para qué estamos mintiendo? Pero hay 25 años
que ya, y de esos 25, 22 casi, que la concertación y hoy día la nueva mayoría están ahí. ¿Y por qué no se hace eso? Eso es lo que yo no entiendo. No, pero es que no ha sido contribuyente, yo lo he dicho con todas sus palabras. Una cosa cuando los gobiernos hacen su programa, el gobierno, incluso el mismo programa de hoy, el programa de nueva mayoría, tú ves derechos humanos, el programa es un programa, es decir, no tiene nada que enviarle a nada, es excelente. Pero una cosa cuando después llegan al gobierno y tienen que materializar todos sus compromisos y no lo materializan. Entonces, cuando no lo materializan, al final siempre quedan estas cosas pendientes. Hoy día lo que necesitamos para avanzar de verdad en un país que, entre comillas, hablemos de reconciliado, a mí no me gusta, sino que un país que normalicemos. Este país hay que normalizarlo con una nueva constitución política y que nos veamos ya no como enemigos unos de otros. Porque al final del día, lo que pasa aquí es que nos miramos como enemigos. ¿Y por qué nos miramos como enemigos? Porque unos estuvieron apoyando una dictadura, otros estuvieron en contra de esa dictadura. Entonces, el que estuvo con la dictadura, por supuesto, yo lo miro como enemigo, y el que estuvo a favor de la dictadura me mira a mí como enemigo porque dice, estos son unos comunistas asquerosos, comunistas aquí. Entonces, mira, y dicen, estos fueron los comunistas que lograron vivir y que nos matamos. Pues sí, pero ¿por qué me quiere matar si yo no quiero matarlo a él? ¿Verdad? Pero estas políticas no pueden seguir. Si las políticas de amigo-enemigo son las políticas que nos permiten construir el país que queremos vivir. Bueno, Hugo, muchas gracias. Se nos pasó el tiempo ya. Queremos agradecerle a Hugo Gutiérrez, a Alfredo Montilo por habernos acompañado en este programa. Que nos cuentes después, Hugo, lo del cónclave. Lo del cónclave. Sí, en el próximo programa. Iván Valenzuela, muchas gracias también por acompañarnos en esta oportunidad. Masa Crítica en Iquique Televisión, la próxima semana en este mismo horario.